Es el pasaje que nos toca en esta noche con la ayuda del Señor. La vez pasada vimos acerca del sacerdocio de Melquisedec y cómo Cristo es superior, ¿no?, en ese sacerdocio. Vamos a leer el capítulo 8 de la carta a los Hebreos y dice la palabra del Señor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. Tres mejoras básicas en este cambio, ¿no?, que se ha producido, porque fíjese que el escritor a los Hebreos nos viene hablando de que en Jesucristo todo es mejor. Él es mejor o superior que los profetas, mejor o superior que los ángeles, mejor o superior que Moisés, mejor o superior que Aarón, mejor o superior que el sacerdocio antiguo, ¿cierto? Y ahora nos va a hablar aquí de tres mejoras elementales en cuanto a lo que tiene que ver con el sacerdocio en sí mismo. Y lo primero, estas primeras mejoras, la primera mejora que vamos a tratar es un mejor sacerdote. Jesucristo es mejor sacerdote que cualquiera de los que le precedieron en el Antiguo Testamento. Usted habrá visto que la Biblia se divide en dos, ¿no? En el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. También hay sinónimos: antiguo pacto, nuevo pacto, antigua alianza, nueva alianza, antiguo contrato, nuevo contrato. Son las formas de referirnos a lo anterior y a lo nuevo. Así se divide elementalmente la Biblia. Y tenemos, en primer lugar, dijimos estas tres mejoras básicas: el mejor sacerdote. Mire lo que dice el versículo 1. Dice: el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y quiero ir haciendo una referencia, ¿no? ¿Dónde está Cristo y dónde están los antiguos sacerdotes? Aquí dice que este mejor sacerdote, Cristo Jesús, está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, allí en los cielos, al lado de nuestro Padre Celestial. Allí está el Señor Jesucristo. ¿Dónde están los antiguos sacerdotes? Afuera del tabernáculo. A lo sumo podían ministrar allí en la primera parte, y una vez al año solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo que representaba la misma presencia de Dios. Pero, mis hermanos, este mejor sacerdote que tenemos, Cristo Jesús, no está en ningún templo hecho por manos, no está en ningún tabernáculo, no está en un lugar físico aquí en la tierra, sino que Él está, dice, a la diestra, a la derecha de Dios. Y la derecha siempre en la Biblia es el lugar de confianza, es el lugar donde
está el amigo, dónde está el compañero, ¿cierto? Perdón, a la derecha del Señor. ¿Y qué es lo que está haciendo ahí? Miren lo que dice el versículo 2. Dice que es ministro del santuario. ¿Qué está haciendo allí el Señor? ¿Está simplemente sentado Él? ¿Está sin hacer nada? No, no. Dice que está ministrando, y la palabra ministrar, la palabra ministro es servir. ¿Y a quién sirve? Sirve a Dios, por supuesto, y sirve también a nosotros. Sirve a nosotros, ¿por qué? Porque Él nos está representando delante de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, aquí abajo, mis hermanos, los otros sacerdotes, en la época que se escribe esta carta, estaban simplemente en el santuario terrenal, aquel que era copia y sombra, aquel que era una figura, aquel que simplemente era una representación terrenal de las cosas que había en el cielo. Dice la palabra del Señor, ¿no?, que a Moisés, mire lo que dice el versículo 5, los cuales sirven, hablando de los sacerdotes, a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. A Moisés, cuando se le dio allí en el monte Sinaí un modelo, así como tenemos esta maqueta del anexo, ¿cuántos han visto la maqueta del anexo, no? Es un modelo. Ahora, ¿este es el anexo? ¿Cuántos dicen que este es el anexo? ¿Es el anexo este? No, es una copia, es una maqueta, es una figura. Es algo representativo simplemente del anexo, esta maqueta que hemos hecho. Así, cuando a Moisés se le ordena erigir, levantar el tabernáculo que después se constituyó en el templo años más adelante, lo que Moisés hace es una maqueta, es una figura, es una forma, pero este no es el verdadero está en otro lado. El verdadero anexo está allí en Santa Fe y Tarapacá. Gloria al Señor por esto. Ese es el verdadero. Esto es una representación de aquel. Cuando se levanta el tabernáculo, cuando Moisés construye esa tienda, esa carpa, y más adelante Salomón lo hace de piedra, de cemento, ¿cierto? Lo hace un edificio de material. Todo eso es simplemente una maqueta. Dios le está diciendo, mira, el verdadero está en el cielo. Tú vas a hacer aquí abajo una réplica, uno chiquitito, por así decirlo, entre comillas, uno de juguete. Y mientras tanto tú te vas a manejar con eso, pero el verdadero está allá arriba. Yo te estoy mostrando el original y tú vas a hacer una maqueta y en base a eso te vas a manejar. Y dice que el Señor Jesucristo, nuestro mejor sacerdote, está ministrando en el verdadero santuario. No está allí en ningún templo, no está en Jerusalén. De hecho, hace 2000 años, prácticamente un poquito menos, que en Jerusalén ni siquiera hay templo, no hay nada. Están una de las paredes laterales que quedó allí, ¿no?, de lo que es llamado el Muro de los Lamentos. Pero no hay nada. En la época en que se escribió esta carta, todavía estaba el templo. Entonces se entiende que fue antes de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Entonces todavía estaba el templo, todavía estaban los sacerdotes, todavía se hacían sacrificios. Entonces el escritor a los hebreos le dice, miren, bien cómo se hacen esas cosas allí en el templo. Bueno, el Señor Jesucristo no está destinado a ese templo, está destinado al verdadero, al que está en los cielos. Allá Él está a la diestra del Padre, allá Él está ministrando, no está aquí abajo. Él está en el verdadero lugar. Y dice que ese santuario, el versículo 2, dice ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Quién levantó el tabernáculo allí en el desierto? ¿Quién levantó aquella tienda de campaña? Moisés y sus colaboradores. Allí vieron hombres llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, como Besaleel y Aholiab, hombres que Dios los capacitó para hacer el candelero de oro, para trabajar las telas, la madera que después iba a ser revestida, y bueno, todo lo que era esa tienda de campaña. Pero en definitiva, aunque aquello era una maqueta, aunque aquello era un tabernáculo, entre comillas, de juguete provisorio, mis hermanos, fue levantado por el hombre. Era una copia del celestial, pero fue trabajo de hombre. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dice que está ministrando en el templo hecho por las mismas manos de Dios. Allí en el cielo, mis hermanos, hay un templo.
En el libro de Apocalipsis, cuando se habla del templo que se abre, allí dice, se abrió el templo en el cielo, dice, y se dejó ver el arca del pacto, el arca de la alianza, el arca del testimonio, el arca del testamento. Allí en el cielo está. La que Moisés hizo aquí abajo era una réplica, era una maqueta, pero allí en el cielo hay un verdadero arca. Allí está guardado todo lo que representaba, mis hermanos, que está aquí abajo. Así es que nuestro Señor es mejor sacerdote por cuanto se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es ministro del santuario verdadero allí en el cielo. Él está, mis hermanos, en ese santuario erigido, levantado por Dios mismo. Y mire lo que dice el versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Mis hermanos, así es que, ¿qué es lo que ofrece Él en el cielo? Aquí en la tierra se ofrecen sangre ajena, animalitos, ovejas, algún chivito, algún becerro, los que eran muy pobres, algún par de palomas. Pero mis hermanos, dice que nuestro Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo. Acuérdense de la predicación anterior. Él en su vida terrenal fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la muerte, que es lo que podía y vencía a los anteriores sacerdotes, es lo que a Él lo habilita para ser el eterno sumo sacerdote, porque Él venció la muerte. La muerte ya no se puede enseñorear de Él. Él se levantó de la tumba. Por lo tanto, en su vida terrenal, Él fue la oveja. Fue el Cordero de Dios para el sacrificio. Y a partir de su resurrección, Él es el sumo sacerdote. ¿Y qué ofreció allá arriba? ¿Qué presenta Él allá arriba? Presenta, dice, como aquí abajo los sacerdotes presentan ofrendas, sacrificios, Él allá arriba presenta ofrenda y sacrificio. ¿Qué presenta Él allá arriba? Su propia sangre, mis hermanos. Cuando uno lee el libro de Apocalipsis, que aquí lo hemos predicado, hemos visto cómo en un momento Juan dice, se anunció al león de la tribu de Judá. Dice que él lloraba mucho porque no se halló nadie digno de abrir el libro, desatar sus sellos. Y dice, yo lloraba. Y uno de los ancianos dice, me toca a mí, y me dice, no llores, porque aquí el león de la tribu de Judá y la raíz de David ha vencido y es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y a él le están hablando del león. Y dice que cuando él se da vuelta como para mirar al león de la tribu de Judá, dice, he aquí un cordero como inmolado. O sea, el Hijo de Dios Jesucristo, que es anunciado como el león de la tribu de Judá, cuando Juan lo ve, dice, yo vi como un cordero. Y tenía, dice, signos de haber sido sacrificado, de haber sido degollado, de haber sido expuesto al sacrificio, como lo era en la antigüedad en el pueblo de Israel. Mis hermanos, cuando el Señor habló con dos discípulos en el camino de Emaús, dicen los discípulos, nuestro corazón ardía en el camino. Pero ¿cómo puede ser que este forastero no sepa nada de lo que pasó en Jerusalén? ¿Por qué no pasas a nuestra casa y dice, nos sigues hablando de estas cosas? Porque les hablaba de las Escrituras. Y dice que cuando el Señor, ellos no sabían que era el Señor, su apariencia había cambiado luego de la resurrección. Dice que cuando partió el pan le reconocieron. Y algunos autores dicen, ellos le reconocieron al partir el pan, porque allí él pudo mostrar sus manos, que están con las marcas todavía de la cruz. Mis hermanos, allí en el cielo, Juan cuando vio a este cordero como inmolado, justamente tenía las marcas del sacrificio de la cruz. Y a mí es algo que me ha llamado la atención hasta hoy y creo que por la eternidad. El cuerpo de resurrección de nuestro Señor lleva por siempre, perpetuamente y para siempre, las marcas de la cruz. Cuando nosotros le veamos a nuestro Señor cara a cara, usted va a poder ver en su rostro y en su frente las heridas de aquella corona de espina. Usted va a poder y nosotros vamos a poder ver en sus manos las marcas de la cruz. Vamos a poder ver en sus pies descalzos, mis hermanos, las marcas de la cruz. Porque así lo vio Juan. Y así está su cuerpo, mis hermanos, hasta el día de hoy. Él está allá arriba y ha ofrecido su propio cuerpo y su propia sangre
como propiciación por nuestros pecados. Y el apóstol Juan, hablando de estas cosas, allí en el capítulo 2 de su primera carta, dice, y Él es nuestra propiciación. Aquel que hace redención, que hace expiación, que perdona nuestros pecados y añade, no solo de los nuestros, sino también por los del mundo entero. Hermanos, el sacrificio de la cruz es un sacrificio tan grande que alcanza para todo pecador, que alcanza para toda persona a vida y por haber en este mundo. Ese sacrificio es suficiente, es perfecto. Leímos en la predicación anterior y comentamos que la redención, que la salvación ganada por Cristo en la cruz del Calvario es una redención eterna. Dice en los versículos anteriores 7:25, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ah, mis hermanos, qué maravilloso nuestro Señor. En el Antiguo Testamento, día tras día, año tras año, mes tras mes, se volvían a repetir los mismos sacrificios y se nos dijo anteriormente que esos sacrificios no pueden salvar al hombre, no pueden quitar el pecado, son ineficaces, son provisorios, son sombras, son simplemente una maqueta de aquel Cordero de Dios que iba a dar su vida por nosotros. Pero ese Cordero ya vino, aquel que puede quitar el pecado del mundo, aquel que puede limpiar nuestra conciencia. Hay gente, mis hermanos, que está toda la vida luchando con su propia conciencia, pero dice que la sangre de Jesucristo puede limpiar nuestras conciencias y usted puede dormir en paz y puede estar en comunión con el Señor. Una de las cosas más maravillosas y uno de los resultados inmediatos cuando una persona viene a Jesucristo, ¿sabe cuál es? Que puede comenzar a dormir, puede comenzar a descansar. Hay tantas personas que han venido al Señor Jesucristo y lo primero que cuentan ellos de su experiencia es, ¿usted sabe que yo antes no podía dormir y ahora duermo? Es que muchas veces la conciencia es lo que nos atormenta y lo que trabaja por dentro, pero sin embargo dice que la sangre de Jesucristo puede limpiar nuestra conciencia, puede limpiar nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Su redención es eterna, es perpetua, mis hermanos. Cuando uno viene a Jesucristo, su perdón y su limpieza alcanzan para siempre. No son un parche, no son una alternativa. Es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Es el plan de salvación. Él ofreció su propia sangre y su propio cuerpo, mis hermanos. Por eso le dijo Él a los judíos, el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre no puede tener vida eterna. Él les estaba hablando una metáfora, por supuesto. No es que la gente tenía que morderle allí su brazo, o hacer algo con Él. No. Era una metáfora queriendo decir, ustedes tienen que ser parte, creer en mi sacrificio, porque mi carne, dice, es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida, en el sentido de que a través de su sacrificio el hombre y la mujer pueden ser limpiados, pueden ser salvados eternamente y para siempre. Hay muchos lugares que lamentablemente, iglesias evangélicas y muy buenas, pero que se pierden de hablar de esta bendición. Y están los creyentes, así que hay creyentes muy buenos y sinceros, pero aún siendo creyentes están con la incertidumbre, ¿seré salvo? ¿Y si el Señor viniera hoy? Cuando la Biblia dice que el sacrificio de Jesucristo nos salva perpetuamente, que su sangre es eficaz para limpiarnos de todo pecado. No hay pecado que Él no pueda perdonar, no hay persona lo tan mala que Dios no pudiera rescatar, que su sangre no se haya derramado para comprarle la redención. Y dice también, mis hermanos, que Él es mediador de un mejor pacto. Dice el versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que Él también tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que se presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Él es mediador de un mejor pacto, mis hermanos. En el Antiguo Testamento,
Dios utilizó la figura de Moisés. Y a través de Moisés, Dios establece un pacto con los hombres, en ese caso con la nación de Israel. No era con toda la humanidad, era con la nación de Israel y a través de la nación de Israel beneficiar a toda la humanidad. Vamos a ver ahora cómo ese pacto fue fracasado desde el lado de Israel, no desde el lado de Dios. Por eso ahora nos va a hablar de un mejor pacto, ¿no? Pero Jesucristo es mediador de un mejor pacto. El mediador del antiguo pacto, mis hermanos, mire, fue quebrantado, pero al momento de ser enunciado ya Israel lo había quebrantado. Dice la Biblia que Moisés estuvo 40 días y 40 noches allá en la cumbre del Sinaí recibiendo la ley de Dios. ¿Se acuerda? Allá en el libro del Éxodo. 40 días y 40 noches. Recibe la ley de Dios. Dios escribe de puño y letra los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Moisés baja con las 2 tablas escritas por el dedo de Dios. ¿Y con qué se encuentra? Con que Israel ya había hecho otro Dios. ¿Y qué hizo Moisés con la ley? La quebró. Ya está roto. El hombre es tan incapaz de cumplir la ley de Dios que apenas Moisés viene bajando, ya la ley está rota, está quebrantada. Ese es el símbolo. No hay manera de que usted y yo ni ninguna persona pueda cumplir las demandas de la ley de Dios. Las leyes eran santas, buenas, benignas, dice Pablo, pero son tan elevadas y nosotros tan carnales, tan de aquí abajo, que no las podemos cumplir. No es que la ley falla, nosotros fallamos al no poder cumplir la ley de Dios. Por eso la Biblia va a insistir tanto en este concepto, ¿no? Que por las obras nadie puede ser salvo. No hay manera de que un hombre a través de sus buenas obras, hay gente que dice, pastor, lo que pasa es que tengo algunos problemas, pero cuando yo deje el vicio, o cuando yo deje aquello, o cuando yo deje aquello otro, o cuando yo cambie, voy a ir a la iglesia. No es así, porque usted nunca va a cambiar. Usted nunca va a estar a la altura de las expectativas de Dios, ni nadie lo va a estar. La Biblia dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mire, la principal condición para venir a Jesucristo es ser pecador. ¿Hay algún pecador aquí en esta noche? Ser pecador es la condición, porque Él dijo, yo no vine a los justos. Si alguien piensa primero, voy a practicar justicia, voy a cambiar, voy a vivir mejor, voy a dejar esto, aquello, esto, otro. Mire, no es así como Dios lo quiere. Que aparte nunca lo va a lograr. Dios nos quiere cuando nosotros reconocemos lo que en verdad somos. Gente que no puede cumplir las demandas de la ley de Dios. Jesucristo dijo justamente que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando uno reconoce que está perdido es cuando uno puede ser salvado, mis hermanos. Cuando uno se siente perdido. Hay gente que puede saber incluso que está perdida, pero no busca ayuda. Pero cuando uno se siente perdido y pide auxilio, es allí en el momento en que uno puede ser rescatado. Dios no necesita que el hombre o que la mujer traten de resolver su conducta o su vida y después venir a Cristo. ¡Qué engaño! ¡Qué autoengaño! Eso no se va a lograr nunca. Es el Señor el que quiere modificar y transformar y hacernos una nueva criatura. Él es mediador de un mejor pacto. El antiguo pacto, mis hermanos, apenas se dio, ya estaba quebrantado. Ya el pueblo había fallado. Ya habían elegido otros dioses. Y Aarón, allí el sumo sacerdote, nada más y nada menos, diciéndole a Israel, Israel, aquí están tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y todos danzaban alrededor del becerro de oro, haciéndole fiestas. Y Moisés bajando con las 2 tablas de la ley. El pacto de Dios apenas se promulgó, ya estaba quebrantado. Pero ahora tenemos, hermanos, un mejor pacto. Mire el versículo 7 lo que dice. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Tenemos, hermanos, un nuevo pacto que es un pacto perfecto. Aquel primero, el del Antiguo Testamento, era un pacto imperfecto. Era un pacto defectuoso. ¿Sabe por qué? No porque, como dijimos recién, las leyes eran malas. No porque Dios le dio leyes imposibles y ridículas o cosas extrañas. No. Pablo dice que la ley es buena, es santa, es justa, es benigna.
Es perfecta la ley de Dios. El problema es que el hombre no la puede cumplir. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué yo no me puedo conformar y puedo vivir y practicar los 10 mandamientos? ¿Sabe por qué? Porque hay una naturaleza en usted y en mí que es contraria a la ley de Dios. Cada niño en esta vida nos recuerda algo que traemos, ¿no?, de cachorros. ¿Sabe qué es? Que no obedecemos. Basta que usted le diga a su hijo, no hagas esto, para que él lo haga. La desobediencia nadie la enseña. Eso se trae por naturaleza. Lo que necesitamos aprender es obediencia, porque la desobediencia nos es natural. Dice el doctor Samuel Pérez Millos, dice él, a mí me gusta mucho la pesca submarina, dice, cuando era más joven pescaba, hacía pesca submarina. Y dice él, suponte que un día me meto abajo allí del agua y estoy buceando allí en esa maravilla abajo del agua, las algas, todo, y de repente, dice, me encuentro con un pez frente a frente. Y el pez me pregunta, dice, ¿te gusta aquí abajo? Me encanta, le dice él. Y el pez le dice, ¿y por qué no te quedas? Y él le responde, porque no puedo. ¿Y por qué no puedes si te encanta? Porque mi naturaleza es respirar aire. El hombre viene a los caminos del Señor y no se puede conformar a la ley de Dios. Hay personas que vienen a la iglesia y están en un ambiente que les es contrario. Les es antinatural. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza tiende al pecado. ¿Sabe qué necesitamos? Un cambio de naturaleza. Y ese cambio de naturaleza solamente lo puede hacer el Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, allí por el versículo 20, dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Señor Jesucristo, hablando con Nicodemo, le dice, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Pero yo soy maestro de la ley, dice Nicodemo, no importa lo que tú seas. Para entrar en el reino de Dios, para vivir en la dimensión del Espíritu de Dios, para vivir la vida cristiana, tú necesitas nacer de nuevo. Si tú no naces de nuevo, tú nunca vas a llegar a ser un hijo de Dios, tú nunca vas a llegar a ser un cristiano. Cristiano no es el que viene a una iglesia evangélica. Hijo de Dios no es aquel que viene a una iglesia pentecostal, bautista, presbiteriana, no tiene nada que ver. Hijo de Dios es aquel que tiene una nueva naturaleza, que su interior ha sido transformado por la obra de Jesucristo. Y luego lo vamos a ver en el tercer punto, las mejores promesas. Hermanos, hay una vieja naturaleza en todo ser humano que nos impide hacer la voluntad de Dios. No se puede. Usted ni yo ni nadie puede conformarse a lo que Dios pide. No hay manera, no hay forma. Usted puede intentarlo si quiere. Los fariseos decían, no, nosotros cumplimos la ley. El Señor les dijo, ustedes son unos hipócritas. Ustedes no cumplen la ley. No hay manera de cumplir la ley. Hoy en día, lamentablemente, hay corrientes doctrinales que nos dicen, bueno, somos salvos por la fe en Jesucristo, amén. Pero entonces, una vez que somos salvos y que somos cristianos, tenemos que guardar y cumplir los 10 mandamientos. No se puede, no nos salvó el Señor para eso. El Señor quiere que andemos a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de la vida cristiana. Porque si tenemos que guardar de nuevo los 10 mandamientos, tenemos que guardar el sábado. ¿Y qué problema que tenemos? No, mis hermanos. Hay toda una nueva ley en el Nuevo Testamento. Ya hemos predicado, ¿no?, los creyentes y la ley. Si alguno tiene alguna duda, bueno, vaya allí a YouTube. Busca predicación de IEPI Producciones. Los creyentes y la ley parte 1, los creyentes y la ley parte 2. Y ahí tiene toda una explicación acerca del tema de los 10 mandamientos. Gloria al Señor por esas herramientas que hay disponibles. Hay un pacto perfecto. El pacto anterior era defectuoso no del lado divino, era defectuoso del lado humano. Un pacto que era básicamente en el Antiguo Testamento. Un pacto era el compromiso entre dos personas, en este caso la nación de Israel y Dios. Se hacía un sacrificio de animales, se partían los animales, se separaban las mitades y cada una de las personas caminaba entre esas dos mitades.
Aquí hubo un pacto en el Antiguo Testamento entre Dios y la nación de Israel. Dios cumplió. Y Dios podía cumplir, pero la nación de Israel no. Era incapaz de cumplir. El hombre no puede cumplir. Hermanos, por eso la Biblia dice, cuando te acerques a Dios, mejor mantén la boca cerrada. No prometas cosas que no puedes cumplir. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Porque Dios sabe que tú eres carne y estás en la tierra y no puedes y no tienes y no eres capaz. Y Él está en el cielo. Dice, y tus palabras serán tomadas como necedad. Y así a veces, mis hermanos, nosotros empezamos a prometer. Hay gente que promete a Dios cada cosa y recorren cientos de kilómetros o cientos de cuadras en una promesa que le han hecho a Dios. Dios no está interesado en ninguna promesa humana. Esa forma de trato existió en el Antiguo Testamento y la nación de Israel no lo pudo cumplir. No hubo ser humano que pudiera cumplir ese pacto con Dios. Ese pacto se trataba de la obediencia. Dios bendecía a la nación si la nación obedecía. Dios bendecía si es que ellos obedecían. Entonces, este pacto era defectuoso, no porque Dios fuera defectuoso, no pudiera cumplir, sino porque la nación no podía cumplir. Pero había un mejor pacto que ya estaba preanunciado. Mire el versículo 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿un qué? Un nuevo pacto. Había un antiguo pacto, pero dentro de ese antiguo pacto, del Antiguo Testamento, se anuncia, entre otros, a través del profeta Jeremías, vienen días, hay un nuevo pacto preanunciado, vienen días en que estableceré un nuevo pacto, una nueva alianza, un nuevo contrato, una nueva forma de tratar entre Dios y el hombre. Este pacto estaba preanunciado y estaba en camino, dice, vienen días. Era cuestión de tiempo nada más. Y la Biblia va a decir en la carta a los Gálatas, y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Nacido de mujer, nacido bajo la ley. Estaba preanunciado y este nuevo pacto venía en camino. ¿Y qué tenía de ventajoso con el otro, con el antiguo pacto? Mire el versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres. ¿Cómo fue el pacto con sus padres? Fue condicional. Yo los bendigo si obedecen. Así fue básicamente el pacto en el Antiguo Testamento. Yo los bendigo, dijo Dios, si obedecen. Inmediatamente ellos desobedecieron y siempre desobedecieron. Y no hay hombre que pueda conformarse a la ley de Dios. Entonces dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, fíjense, ¿quién falló? Ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. O sea, no tengo nada que ver. ¿Por qué? Porque si hay una parte de los que han pactado que no cumple, el otro tiene que mantener su palabra. ¿Verdad que no? ¿Cómo Dios los iba a bendecir si ellos no cumplían su parte? Dios dice, yo me desentendí. Ellos querían bendición. Ellos querían que yo los ayude, pero ellos no hacen su parte. Y así está la gente hasta el día de hoy, lamentablemente. Quieren que Dios los bendiga, pero ellos no pueden cumplir la ley de Dios. Ellos no pueden conformarse a lo que Dios pide. El nuevo pacto, mis hermanos, el nuevo trato que Dios nos ofrece en Cristo Jesús es incondicional. O sea, Dios ha dicho por sí mismo, por el hecho de que tú creas en el sacrificio de mi Hijo, yo te voy a bendecir. Es la única condición. En el antiguo pacto, la condición para la bendición de Dios sobre tu vida es que tú obedezcas toda la ley de Dios. Imposible. La condición en este nuevo pacto para que Dios te bendiga es que tú creas en el sacrificio de Jesucristo. ¿Se da cuenta la gran diferencia? En el antiguo pacto usted tenía que cumplir. En el nuevo pacto usted tiene que solo creer. Nada más. Así de simple, así de sencillo. Así de simple, así de sencillo. Creer, pero un creer de todo corazón.
Un creer que lleva a la vida a rendirse a los pies del Señor Jesucristo, claro. Alguno dirá, pastor, bueno, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. No habla la Biblia de ese creer. Estamos hablando de un creer que me lleva a la obediencia. ¿Cuánta gente dice, yo creo en Dios, pero en el culto no la vemos? ¿Creen en Dios? ¿Cuánta gente dice, cree en Dios, pero no leen la Biblia? ¿Creen en Dios? ¿Cuánta gente dice, creen en Dios, pero viven su vida como se les da la gana? ¿Creen en Dios? No creen. Porque si creyeran, le obedecerían. Si usted cree que Dios es verdaderamente Dios, es temible, es digno de gloria, es digno de honra, es digno de alabanza, pues se la daríamos, pues le obedeceríamos, pues nos congregaríamos, pues estaríamos esperando su venida, pues estaríamos enseñando la palabra de Dios, pues estaríamos invitando a otros a conocer al Señor Jesucristo, estaríamos en obediencia, si creyéramos. Porque en la Biblia el verdadero creer está acompañado de la obediencia, si no, no es creer. Por eso hay tanta gente que dice, cree en Dios. Ese creer no sirve para nada. Ese decir, no, yo sé que Dios existe, ¿y qué pasa con eso? Nada, yo vivo mi vida como se me da la gana. ¿Qué significa eso? Nada. No tiene ningún sentido ese creer. En la palabra de Dios, creer tiene que estar, el verdadero creer tiene que estar acompañado por la obediencia, por una acción, tiene que estar acompañado por un cambio de conducta en nuestra vida. Y esa transformación, por supuesto, que la hace el Señor. Así es que este nuevo pacto es incondicional. En el anterior, la condición era la obediencia de la nación de Israel. Pero en este nuevo pacto, mis hermanos, sin embargo, solamente se nos pide creer, se nos pide confiar, se nos pide obedecer al Señor, se nos pide aceptar el regalo que Él tiene para nosotros, que es la vida eterna. Este nuevo pacto, mire el versículo 13, ¿no?, que lo cita allí al final. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se ha dado por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. O sea, está caduco, está obsoleto, está anticuado, está sentenciado a no existir más. Eso dice la Escritura. Lamentablemente hoy, en este tiempo, ¿cuántas iglesias no llamadas evangélicas israelitas siguen guardando las fiestas del antiguo pacto? Cuando la Biblia dice, aquí, Dios dice, aquel pacto está viejo, está destinado a desaparecer. ¿Cómo yo todavía voy a seguir practicando esas cosas? ¿Cómo yo todavía voy a seguir guardando mandamientos allí, o fiestas, o manera de hacer las cosas, como dicen allí? Si la misma Escritura me dice que eso es viejo, está destinado a desaparecer. Hay un nuevo pacto, un nuevo trato, un nuevo contrato, una nueva alianza, un nuevo testamento, mis hermanos. Y en tercer y último lugar, no solamente tenemos un mejor sacerdote, tenemos un mejor pacto, sino que también tenemos mejores promesas. Mire cuáles son las promesas, versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Lo primero, después de aquellos días, dice el Señor, pondré en la mente de ellos, hermanos, una conciencia, mis hermanos, que nos recuerde permanentemente, un estado de conciencia y de temor de Dios. Allí ellos en el desierto, en el Antiguo Testamento, tenían que ver allá la nube. Está la nube, cuidado que se va a manifestar la presencia de Dios. Dios dice ahora, la escribo en tu mente, acá en tu conciencia. El hombre y la mujer, el creyente, usted y yo, podemos vivir con la conciencia, mis hermanos, de que Dios está presente. Este cuerpo ha venido a ser templo del Espíritu Santo. Él vive en nosotros a través del Espíritu de Dios. ¿Acaso usted no está consciente de cuando se levanta hasta cuando se acuesta de que el Señor está presente allí donde usted está? ¿Acaso usted no va para su trabajo y no está consciente de que Él está allí con usted? En todo momento, porque Él dice, pondré mis leyes en la mente. ¿Y en dónde las escribiré? En el corazón. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, la ley estuvo escrita allí en tablas de piedra. Dios dice, a los que creen en Jesucristo, en su corazón, acá, las escribiré. Están grabadas a fuego. ¿Cómo la nueva criatura, cómo el creyente puede ahora vivir
en este nuevo pacto, puede vivir en el camino cristiano. ¿Cómo? ¿Sabe por qué? Porque aquí en la mente está la palabra de Dios y porque aquí en el corazón está grabada a fuego su ley. Uno puede hacerlo, mis hermanos, porque ha habido un cambio total, un cambio de naturaleza. Antes era imposible, pero ahora es posible. No solamente eso, mire, una relación personal. Dice, y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Perdón, es una relación nacional. Dios estaba hablando a toda la nación. Ustedes van a ser mi nación y yo voy a ser el Dios de esta nación. Una relación nacional. Esto nos habla también a nosotros como iglesia. Dios es el Señor de la iglesia y nosotros somos su pueblo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos el pueblo de Dios. Él es nuestro Dios y nosotros le pertenecemos. Somos el pueblo del cual Él se ha compadecido. Pero no solamente eso, hay una relación así de carácter nacional, mis hermanos, sino que hay también una iluminación, porque dice el versículo 11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Una relación de iluminación. ¿Cómo es posible, mis hermanos, estar en el camino del Señor, estar en el cristianismo y no entender su palabra? ¿Qué pasa con la iluminación de nuestra mente? ¿O nuestra mente todavía está en tinieblas? ¿Hay alguien que pueda estar diciendo en su corazón, yo la verdad no entiendo nada de lo que hablan? No entendí la predicación anterior, no entendí la del hermano Javier anoche, no entiendo esta que está diciendo el pastor, la verdad no entiendo nada. Hermanos, cuando usted no entiende nada, ¿sabe lo que pasa? Todavía la mente está en tinieblas. Porque las cosas espirituales, estas cosas, dice Pablo, se han de discernir, se han de entender espiritualmente. Son palabras espirituales para gente espiritual. Si yo no estoy entendiendo el lenguaje de la Biblia es porque yo no he nacido de nuevo. Pero gloria al Señor que hoy puedo nacer de nuevo. ¿Qué necesito hacer? Creer nada más. Yo le pregunto a usted honesta y sinceramente, ¿usted entiende de lo que estamos hablando? ¿Entiende la Biblia? ¿O todavía está como desde el primer día? No entiendo nada. Leo y no entiendo. Está como el eunuco allí camino por el desierto. Lee el profeta Isaías. Y se le acerca a Felipe. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? No tengo ni idea, habla de él, habla de otro. ¿De quién habla? Y dice que Felipe fue invitado a subir al carro y él les explicó las Escrituras. Hermanos, estamos en un lugar donde predicamos de la palabra del Señor, pero ¿estamos entendiendo la Biblia? ¿O estamos todavía con que no entiendo nada? No sé de qué hablan. Y veo que las predicaciones duran como 40 minutos, 45, una hora. Gaspar, 1 hora y 20. No, perdón, menos. Pero no entiendo nada. Hermanos, algo está pasando con la iluminación del Espíritu Santo. Hay un término que se llama en la Biblia iluminación. ¿Sabe qué significa? Que la mente que está cerrada y no entiende nada, el Espíritu de Dios la ilumina. Y llegamos a decir como el salmista David, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Cuando yo empiezo a leer, empiezo a entender, el Señor me empieza a hablar, yo me regocijo en la palabra del Señor. Mire, en la época de Esdras y de Nehemías, dice que los hombres de Dios, los sacerdotes, comenzaron a hablar de la palabra de Dios y el pueblo dice, entendió la lectura de la ley y ellos empezaron a llorar, empezaron a gozarse, empezaron a deleitarse en la lectura. Dice que se leyó desde la mañana hasta la tarde, se leyó, aquí estamos leyendo un capítulo al principio, uno al final, y más de alguno por ahí ha dicho en su corazón, che, no es mucho. En la época de Esdras y Nehemías, en ese gran avivamiento que hubo a nivel nacional, hermanos, leyeron desde la mañana hasta la tarde, estaba lloviendo, nadie se movió de la plaza. Y dice que los sacerdotes leían de tal forma, con tal énfasis, no estaban predicando, ni siquiera estaban enseñando, estaban leyendo.
Leían el libro de la ley, dice, y lo leían de tal forma que ponían, dice, el acento, ponían la expresión exacta de lo que la ley quería decir. Lo leían tan bien, leer nada más, leían tan bien, dice que el pueblo no necesitó que nadie les explicara. Ellos iban entendiendo lo que se leía, y cuando empezaron a entender lo que se leía, empezaron a llorar, empezaron a gozarse. Dice que se mezcló, no se sabía si se lloraba de alegría o de dolor, porque entendían la lectura de la palabra de Dios. ¿Es mucho que leamos 2 capítulos por reunión? ¿Sí? Hay una obra del Espíritu Santo que es la iluminación de la mente. Yo empiezo a entender, y el salmista David decía: cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. Yo pruebo miel, dice él, y no es tan dulce como tu palabra. Qué experiencia, ¿no? Deleitarnos en la palabra de Dios. No, pastor, pero bueno, usted sabe que en otras iglesias predican más cortito. Claro, saltan 3 horas y predican 5 minutos. Mire, aquí vamos a predicar 3 horas y vamos a saltar 5. ¿Le parece? No, para tanto no, es una exageración obviamente. Pero quiero decir que aquí le queremos dar prioridad a lo que tiene prioridad, que es la palabra de Dios. Pero necesitamos entender el mensaje del Señor. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente para entender. Dice la carta de Juan en el capítulo 2 que la unción que hemos recibido de él, mire, hoy estos chanta apóstoles mentirosos, fraudulentos, dice la unción se paga y le cobran dinero a la gente para que pasen adelante y ser ungido, y él les comparte la unción. Cuando la Biblia dice que la unción que nosotros recibimos de el Santo, o sea de Jesucristo, está sobre nosotros, y esa unción permanece, y esa unción nos enseña, y no tenemos necesidad de que nadie venga a explicarnos nada, porque el mismo Espíritu de Dios, que es la unción del Santo, nos enseña todas las cosas. Por lo tanto, yo puedo venir aquí a la palabra y puedo entender lo que significa este mensaje, mis hermanos. Como venimos diciendo, estamos volviendo las iglesias evangélicas a la época del oscurantismo antes de la Reforma. Parece que no pasaron 500 años. Estos chantas, los Tetzel de ahora, todavía andan vendiendo las cosas espirituales. Mejores promesas, la iluminación. Ninguno enseñará a su compañero. Mire, Dios ha dejado, por supuesto, pastores, maestros, gente que enseña la palabra y que nos ayuda a entender, y teólogos y todo esto. Mire, pero usted busque al Señor y usted va a ir entendiendo. Usted va a ir comprendiendo. Mire, usted podemos traer al mejor teólogo, el mejor predicador acá, y usted puede irse sin entender nada. No se trata de cuán bien uno lo explica o no lo explica. Se trata de que si su mente está siendo iluminada por el Espíritu Santo, no. Podemos poner un ciego aquí adelante y ponemos 20 reflectores que apunten a sus ojos y le damos una Biblia común y le decimos, lea ahí por favor, y él no va a poder leer. ¿Es falta de luz? No, es que es ciego. No se trata de cuán bien me lo explican. Si lo podemos explicar bien, mucho mejor, por supuesto. Pero no se trata de eso, se trata de si mi mente ha sido iluminada por el Espíritu de Dios o no. Y eso es uno de los beneficios de estar en Cristo Jesús. La mente iluminada a entender las cosas espirituales. Dice Pablo que el espiritual va acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y va teniendo en claro sus cosas, tienen claro su camino, tienen claras las decisiones que tiene que tomar, tienen claro lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, lo tienen claro. No necesita que nadie se lo ande explicando. No solamente había una relación nacional y una relación de iluminación, sino también una relación personal, porque dice, todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Bendito sea el Señor. Mire, usted puede ser un niño, y hay niños aquí que están conociendo al Señor, y conocen al Señor de la Biblia. Ahí Lucas me mostraba hoy, como mientras dábamos la clase antes del culto, la clase de los domingos, tomó anotación de lo que es el tártaro, de lo que es el abismo, de lo que es el Abadón, el Apolión y cuántas cosas más, allí todo lo que tiene que ver con la doctrina del estado intermedio, ahí lo tiene anotado todo. ¿Cuántos años tiene Lucas? 12 años. 12 años tiene Lucas.
Y él, mientras dábamos la clase acá, él no estaba metido en la clase, él estaba armando ahí el computador, preparándolo para el culto. Mientras tanto tomaba nota y se lleva todo anotado. Cuando predicamos el Apocalipsis, ¿aquí se acuerdan? Cuando predicamos el Apocalipsis completo, estaba por allí Mariano. ¿Cuántos años tiene Mariano? ¿10? 10 años. Terminaba el culto, terminaba la predicación y nos mostraba los dibujos. Había hecho el dragón de 7 cabezas, había hecho la mujer coronada con las 12 estrellas, la media luna bajo sus pies. Una cosa, unos dibujos escatológicos, este muchacho entiende todo. La gente en el cielo, niños en patineta en el cielo y abajo la tierra incendiándose, una cosa de loco, entendió todo. Dice aquí la Escritura, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Una persona que ha nacido de nuevo, por más que sea niño, va a entender las cosas espirituales. El problema es que hay algunos grandes deportes que no entienden. Desde el menor hasta el mayor de ellos, ya sea niño o anciano, ya sea pobre o rico, ya sea común o noble, ya sea laico o líder, todos me conocerán. Y conocer en la Biblia tiene una connotación de una relación íntima, personal, amorosa, entrañable. Dice Dios, me conocerán. Yo no solamente voy a ser el Dios de la iglesia o el Dios de la nación, voy a ser el Dios de él, voy a ser el Dios de ella. En una relación personal, le voy a enseñar, lo voy a instruir como el padre que se toma el tiempo para hablar con el hijo, o como la mamá que se toma el tiempo para hablar con la hija. Todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Estas son bendiciones espirituales en Cristo Jesús, estas mejores promesas. No solamente eso, para ir finalizando, dice allí el versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Misericordia ante nuestros actos impíos y malvados. Ante nuestras injusticias, Él se va a mostrar misericordioso. Y ante lo negro de nuestro pasado, Él se va a mostrar olvidadizo. Qué buena que es la amnesia divina, ¿no? Dice que Él ha sepultado nuestros pecados en lo profundo de la mar para nunca más acordarse de ellos. ¿Qué le parece a usted? Él nos acuerda, dice. Una especie de amnesia divina. Misericordia ante nuestras faltas y ante nuestro pasado. Allí quedó enterrado en lo profundo del mar, mis hermanos. Ahora, ¿quién hace todo esto? ¿Es el hombre con su esfuerzo? ¿Es la iglesia? ¿Es la nación de Israel que tiene que poner todo de sí para cumplir y para poder guardar este nuevo pacto como sucedió en el Antiguo Testamento? No. Dios dice, yo pondré mis leyes en su mente. Yo escribiré mis leyes en su corazón. También dice en el Antiguo Testamento, pondré mi espíritu en vosotros. Y me seréis hijos y me seréis hijas. Y me conocerán. Y no tendrán necesidad de que nadie les explique las cosas, porque cada uno, desde el menor hasta el mayor, me conocerán. Y sus injusticias y sus cosas que hayan cometido mal, yo tendré misericordia. Y del pasado yo me olvidaré. Fíjese qué promesas en este nuevo pacto, en este nuevo testamento. ¿Podremos o querremos vivir todavía bajo las leyes del antiguo pacto? ¿Volver a aquellos tiempos? No, mis hermanos. Hay un nuevo trato de Dios en Cristo Jesús. Nos colocamos de pie, mis hermanos, y le agradecemos al Señor.